Una de las, para mí, de las cosas fundamentales que uno lleva al ensayo es su cuerpo, ¿no? El transportarse de ese cotidiano de uno al lugar, el espacio de ensayo, como primera instancia de ir a ese lugar, ya es un gran acto, ¿no? El decidir ir a un espacio de ensayo. Ese es un enorme movimiento para mí y quizás el más importante. Porque creo que es como que todo eso conlleva un enorme deseo, y que yo trabajo mucho con la idea del deseo. Creo que es como el motor fundamental del trabajo. Para el trabajo que hacemos creo que se necesita y más en este país, en estas condiciones en las cuales trabajamos, creo que es el deseo es fundamental. Un deseo loco, ¿no? Un deseo sin necesidad de comprender, el puro deseo realmente. Como para mí el trabajo mío no es en relación a mi persona, es en relación a todos los que estamos allí. Yo sé en relación a lo que los otros saben y así, ¿no? El trabajo conjunto no es una idea, es una realidad. Yo creo que el ensayo es, generalmente cuando uno trae un tema son grandes temas, ¿no? Son enormes. Y el trabajo en conjunto, el trabajo del ensayo y específicamente quizás el del director es abrir esta pregunta grande y empezar a partir de todas esas respuestas que se producen en el espacio del ensayo, empezar a encontrar algún tipo de dispositivo donde uno pueda empezar a tener una plataforma donde estar parado, ¿no? Encontrar a partir de lo que se va desplegando ciertas reglas quizás, o ciertas leyes, o vuelvo a decir la palabra dispositivo, algo en lo cual uno pueda empezar a circunscribir y poder hacer foco en ciertos lugares donde se pueda abrir el mecanismo de esa idea, que esas grandes preguntas puedan transformarse en pequeñas preguntas y así, ¿no? Cuando uno llega como a circunscribir a pequeñas cosas, luego eso se transforma en esa gran cosa nuevamente, ¿no? Como ir haciendo de un máximo un mínimo, de un mínimo un máximo, de un máximo un mínimo. Hay una obra que es un trabajo sobre manifestaciones sociales. Los performers tenían el trabajo de copiar las fotos. A mí lo que me interesaba de esas fotos era ver las fuerzas, el encuentro de las fuerzas de las víctimas y de los represores, observar esas fuerzas y luego en la performance lo que sucede es que esas fuerzas se diluyen y lo que uno ve, lo que queda es el cuerpo del que ha sido víctima de la represión, digamos. O sea, queda el cuerpo solo. Los bailarines, performers, veían y debían copiar las fotos, y un día les pedí que los represores se corran de la escena, y vimos cómo quedaba la forma del cuerpo violentado, quedaba solito en el espacio,
aquello que parecía una construcción armada, conocida, valorada, ideologizada, que era una foto de una manifestación social y demás, lo que uno conoce, el malo, el bueno, lo represivo, cuando se corrieron todos y volvimos a ver el cuerpo, uno podía volver a hacerse todas esas mismas preguntas. O sea que uno podría decir que viendo en principio esas fotos que reproducen y que tienen una memoria colectiva y que uno las ve y las conoce y las reconoce y que quizás algunas son muy famosas y que uno las ha visto muchas veces y que comparte ese conocimiento con el pueblo del país en el que vive, de golpe ve algo que en la foto no estaba revelado. Una de las cosas que más me preocupan a mí es cómo las personas mecanizamos todo lo que nos pasa, lo que hacemos. Es uno de mis grandes problemas en mi trabajo, la mecanización de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mi obsesión tiene que ver con esto que no está revelado, ¿no? Que siempre entiendo que en toda acción hay algo que tiene un lugar, que tiene un revés, ¿no? Entonces, de verdad que mi ubicación frente a las cosas en el trabajo es encontrarle el revés, no puedo ver lo que veo, digamos, no entiendo que mi trabajo es ver otra cosa de la que veo. Por lo tanto, empiezo a probar, puramente, empiezo a probar cosas para ver si veo algo de lo que no estoy viendo. ¿Cuándo se produce ese momento en el cual digo, eso es algo que no reconozco y tiene que ver definitivamente con algo del cuerpo? Cuando hay algo que veo que a mi cuerpo le pasa algo algo desconocido, algo que tiene que ver con la sorpresa, con la adrenalina. Ahí siento realmente mi formación de bailarina, de bailarina en relación a mi formación, de mis sensaciones, mi posibilidad de codificar la sensación física, que creo que esa es la formación de un bailarín. Pero no es algo en relación a lo consciente, a algo, y eso no lo vi nunca, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la emoción, con la sensorialidad, con el cuerpo, con una mirada del cuerpo, y desde ahí me siento coreógrafa y desde ahí me siento bailarina y es ahí cuando encuentro. Si yo pienso en el cuerpo en relación a mi interior o pienso el cuerpo en relación a los lazos familiares, el cuerpo en relación a un cuerpo social, el cuerpo en relación a lo sensorial, siempre estoy hablando en definitiva de lo mismo, en relación a cosas que me interesan del mundo, pero siempre estoy hablando desde el mismo lugar.
Hubo una obra que yo hice que se llamaba Una cosa por vez, que para mí fue una obra bisagra, digamos. Fue un largo proceso, estuvimos casi 1 año y medio trabajando y fue un trabajo que fue trabajar al cuerpo humano en relación a cuerpos, objetos, ¿no? Era una mesa, una silla, un cable, un plástico y un espacio. Y el trabajo fue tratar por lo menos de mantener las jerarquías entre un cuerpo y otro a rajatabla, ¿no? Encontrar el valor de las leyes de una silla y jerarquizarlas tanto como el valor de un cuerpo y su posibilidad de moverse en el espacio. Porque claramente una mesa puede cosas que nosotros no podemos y nosotros podemos cosas que la mesa no puede. Y ver cómo se podía convivir con esas cosas, cómo se podía hacer que esos cuerpos convivan. Y fue un aprendizaje hermosísimo, de verdad. Yo digo que es una obra que a mí me cambió la vida, porque de verdad aprendí cosas muy concretas. Si teníamos que jerárquicamente ser igual que un cuerpo que no puede moverse solo, en principio no podíamos movernos. Era un problemón. Era un problema atrás de otro. Era realmente estar en un problemón todo el tiempo. Y bueno, y empezar en principio, a ablandar el problema porque era un problema irresoluble, ¿no? Entonces, ¿cómo ablandar ese problema y empezar a convivir con aquello que no tiene solución? Básicamente ese era el trabajo. Era muy importante mantenernos dentro de lo que había allí, ¿no? No empezar a imaginar, porque nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? de imaginar, pero había que ir a lo real. Estábamos todo el tiempo muy, muy, muy en relación a lo real que esos cuerpos nos estaban ofreciendo, y darles mucho valor, por más pequeño que sea su ofrecimiento, ¿no? Que sea nada más un contorno de una silla, pero de un valor enorme para el trabajo. Una punta de una silla nos podía dar, pero una cantidad de información fenomenal. O, por ejemplo, poner una silla y estar parado a 1 metro y sostener esos dos lugares en el espacio, sostenerlas en el tiempo, empezaba a emanar para nosotros como una suerte de relación inaudita. Pude romper con Una cosa por vez algo de lo narrativo, de esta necesidad hasta ese momento, o un aprendizaje hasta ese momento, de un saber de que la construcción dramática solamente puede ser narrativa, ¿no? La idea de un concepto para mí, por lo menos en mi trabajo, es la posibilidad de pensar dramatúrgicamente
hacia adentro y no en relación a de un desplegarse, ¿no? Como que el trabajo hable sobre el propio trabajo, que lo que vas encontrando no necesite una nueva instancia, sino que la propia instancia te va diciendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Que uno puede mantenerse en un mismo espacio, en un mismo tema, en un mismo problema y que ese mismo problema te pueda seguir, uno pueda permanecer en ese mismo problema, ¿no? Y no tener que hablar de muchas cosas para volver de nuevo a lo que uno quiere hablar. Darle mucho valor a la tarea. El trabajo estaba basado en la tarea. No había mucho más que ver cómo se movía una mesa. Ahora, el tema era cómo se movía la mesa. Cómo movías la mesa de un lado al otro. Mover una mesa, bueno, ahí vuelvo a esta idea de lo mecánico. Mover una mesa es de las cosas más o mover una silla es de las cosas más mecánicas que tenemos en nuestro cotidiano. Y ahí era cómo mover una silla. Encontrar el valor de cómo se agarra, cómo se mueve, qué es lo que mueve en el piso la silla, qué es tela, bueno, se abrían un montón de preguntas en algo tan simple como mover una silla, ¿no? El resultado, para mí también lo interesante es que el resultado era ver el laboratorio. No había un resultado, era ver el propio trabajo que hicimos acá. Y también una cosa por vez cambia en mí mucho la noción del espectador, la idea del espectador. Como me dio la noción de que podía salir del espacio escénico y empecé a pensar más en términos de performance, más en otro tipo de expresiones que yo sentí, que mi imaginario tenía y que yo no le encontraba no le encontraba cabida, no encontraba cómo por dónde, ¿no? Lo siguiente que hice después de Una cosa por vez fue Los Contempladores, que fue para la Bienal de Performance en el 2015. Los Contempladores está basado sobre un concepto que se llama sentimiento oceánico, que existe. Es un concepto que tomó Freud y es un concepto que se usa en la arquitectura, que es la relación de los bordes del cuerpo en relación a espacios fuera de escala, lo que a uno le sucede físicamente frente a espacios fuera de escala. Invitábamos a 30 espectadores a una deriva por la ciudad. Durante los trayectos, las personas recibían a través de unos auriculares, les hablábamos sobre este concepto, les poníamos música, los hacíamos entrar como en un estado particular, les leíamos textos para preparar a la persona a que se siente frente a esa escala fuera de control y pueda simplemente contemplar y ver qué le sucedía, ¿no? O sea, lo llevábamos a un
a un astillero donde habían barcos gigantes y cada uno salía con una sillita y debía sentarse, elegir la silla, decía punto de vista, y entonces cada uno iba con su sillita punto de vista a ese espacio, elegía un espacio, se sentaba y contemplaba la relación de su cuerpo con ese espacio. Y los espacios eran un astillero, un lugar muy particular que está en el Museo de la Memoria, que es un sótano que da directamente al río, que te encontrás como a la misma altura del río, una pileta vacía, una pileta olímpica vacía, un lugar muy particular, y un último piso que veías 360 grados en un piso 50. Esa fue mi primer salida del espacio escénico, digamos. Y fue un gran cambio para mí en mi trabajo. Un gran descubrimiento. Bueno, yo venía de hacer Los Contempladores. Me ofrecen hacer algo para el Mamba, para el borde de sí mismo, en relación al patrimonio del Mamba. Elegí, después de ver muchas cosas, elegí una foto de Guillermo Yuso que se llamaba la foto Mi contundente situación, y era la foto de el niño con su madre. Y a partir de eso hago un trabajo que es en relación a... Era un bailarín con su madre, una bailarina con su padre, un bailarín con su hijo y una bailarina con su hermana. Bueno, siguiendo con esta idea de que mi dispositivo es el cuerpo, me parece que lo que me llamó la atención después de venir de ese cuerpo explotado hacia cómo es un cuerpo en relación a grandes escalas, a grandes sensaciones, sensorialmente ponerlo a prueba, estrecharlo a una relación sumamente compleja, cerrada, psicológica, armada, que es la de lo familiar, ¿no? Mi preocupación era pensar que detrás de ese lazo hay cuerpo y volver a unir esas personas en relación a sus cuerpos y no a sus lazos construidos. Lo único que se enunciaba era, antes de empezar el dúo, uno como espectador, el performer decía mi mamá y yo, mi papá y yo, mi hijo y yo, mi hermana y yo. Y luego entraban al espacio y simplemente eran dos cuerpos en relación con dos edades diferentes durante 7 minutos con una música. El trabajo terminaba, tenía como una coda que era que los bailarines entraban a escena todos juntos con sus familiares, y el bailarín cerraba los ojos y bailaba con la sensación que le había permanecido en el cuerpo en relación a ese encuentro que habían tenido, y el familiar cuidaba de ellos
porque ellos estaban con los ojos cerrados. Si hay algo para mí de lo bello de las relaciones familiares es el cuidado. Básicamente lo que uno hace con el otro en la construcción de familia es el cuidado. Y lo que me va sucediendo de obra en obra es que voy comprendiendo mis propios procedimientos. Ahí sí que podría decir que hay una continuidad, que esa continuidad tiene que ver también con que me voy dando cuenta cuáles son mis intereses también. En ese circuito que voy transitando, me fui dando cuenta que hay algo de la idea del archivo de ciertos temas que contienen archivo, que contienen una historia, que contienen una propia idea ya establecida, no solamente idea, sino una forma, un modo de ser, una historia. Son lugares que me interesan meterme en lugares ya establecidos. Una de mis últimas obras, que se llama Adentro, fue una obra encomendada por el Teatro San Martín para el Teatro La Ribera, y debíamos trabajar sobre el folclore, un tópico absolutamente dado, cerrado por una tradición fenomenal, ¿no? Y justamente el trabajo fue tomar ese archivo, transformarlo en una especie de gran cuerpo, porque tiene un archivo, lo que produce es la posibilidad de ver sus partes, ¿no? De poder comprender que un gran cuerpo está hecho de muchas partes y de allí transformarlo en materia. El descubrimiento era encontrarnos con esa materia folclore para ver qué otra cosa, qué podemos ver o escarbar o dilucidar o deconstruir en relación a lo que está dado. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cómo hace el cuerpo para hacer eso que es el folclore? Hemos hecho un gran trabajo de investigación sobre cada una de las pequeñas partes que componen al folclore. Hicimos una recopilación también de los materiales por separado. Los pasamos por un cuerpo de bailarines contemporáneos. Ninguno de nosotros bailaba folclore. Y nos hemos adentrado en el folclore completamente desde otra visión, y el resultado es todos esos materiales, pero si uno los ve, no tiene nada que ver con el folclore. Me parece que es una obra que habla mucho de hacia dónde se está dirigiendo mi trabajo y hacia dónde me interesa seguir investigando. No sé qué le pasa a Rosa, que se muere de alegría. Cuando ensillo mi caballo y me voy de travesía por bonita, por bonita, por bonita. Las arenitas del río corren debajo del agua.